Hola, ¿qué tal? Nos gustaría abordar temas alegres, pero la realidad de violencia que vivimos, agravada por el conflicto en Israel y Gaza, nos lleva a adoptar más bien una actitud de súplica, de oración, para pedir un cambio de perspectiva y actitud en las relaciones internacionales que fomente así una convivencia pacífica. En este contexto se requieren corazones fuertes, capaces de reconocer al otro, al extraño, al enemigo, como un ser humano. Y de esto saben mucho las madres. Ellas, con su sexto sentido, nos guían en el crecimiento sin perder la inocencia. Ojalá ellas inspirasen los movimientos del tablero político ante una crisis como la que vivimos en Oriente Medio. Comenzamos. Hacernos pequeños para ser felices. Como San Francisco de Asís, anhelamos que más almas, con empatía y simpatía, iluminen a quienes les rodean. Hoy, en esta realidad que conocemos y compartimos, encontramos inspiración en la historia de Emilio Rocha, el franciscano responsable de la diócesis de Tánger en Marruecos, quien teje con trabajo y dedicación los hilos de la fraternidad con aquellos con quienes convive. Nosotros entendemos allí en Marruecos al menos que el camino adecuado es la convivencia cotidiana, es decir, un respeto exquisito que lleva a poner al otro en su lugar, hijo de Dios, adorador de Dios también, como un pueblo profundamente creyente, y ahí podemos caminar juntos. A veces caminamos en busca de nuevas oportunidades y en otras huimos con lo esencial, navegando en un mar de peligros donde monstruos trafican y someten nuestros sueños. Vengono poi venduti come merce di scambio. Vengono sequestrati, imprigionati, sfruttati, resi schiavi. Vengono umiliati, torturati, violentati. Pero aún más doloroso es la presencia del terrorismo, la guerra y la violencia que arrebatan a seres queridos y desmoronan hogares y escuelas, impidiendo la educación para la paz. Hoy más que nunca necesitamos un cambio de perspectiva, una súplica que ilumine y transforme los corazones. Cuidar, proteger, mirar soñando y seguir luchando por convivir en paz. La llevo como hay que llevarla, con buen humor, con alegría y con entrega. Es una iglesia peculiar la de Tánger, pequeña en sus dimensiones, pero bueno, pues yo creo que apasionante y compleja, pues lo llevo de verdad muy en la gracia de Dios y sostenido por un grupo de colaboradores que es pues muy significativo y muy importante. El trabajo de los misioneros y los cristianos se identifica porque toda la iglesia en Tánger es una iglesia misionera y se caracteriza, quizá se distingue en esto un poco de cómo se entiende la misión normalmente, por una misión en la que no es fácil la palabra, por ley no está permitido evangelizar a los musulmanes marroquíes, pero sí por una presencia samaritana que conlleva a presentar, anunciar el evangelio desde las obras. Por tanto, una dimensión muy importante social caritativa que abarca a los marroquíes y también a los migrantes, y una celebración viva de la fe en las comunidades pequeñas por número, pero muy significativas también en la liturgia y en la vida cristiana. Pues yo la experiencia que llevo en este año y medio largo en Marruecos es una experiencia de enorme cordialidad y respetuosa. El pueblo marroquí, quizá porque tiene también toda esta experiencia oriental, es un pueblo muy acogedor, muy hospitalario, y la iglesia no es extraña. Estamos allí pues desde el siglo XII, de una manera, o XIII, de una manera muy intensa los franciscanos, y previamente una presencia en la iglesia pues muy viva.
y se nos respeta, se nos acoge. La relación en lo cotidiano, en el día a día, es muy cordial. Trabajamos en muchísimas obras en común. Muchos de nuestros trabajadores en las estructuras de la iglesia son marroquíes y en ese sentido hay una cordialidad que nos lleva a celebrar con ellos la ruptura del Ramadán por la noche. Ellos celebran con nosotros festivamente fiestas como la Navidad, en que participan no solamente del convite, sino en ocasiones incluso de la propia celebración. Una relación muy cordial. Evidentemente nadie se va de su país por propia voluntad, más asumiendo todos los riesgos que esto conlleva. Por tanto, hay una situación en los países de origen que es la que habría que intentar paliar, desde políticas económicas que son claramente injustas, donde nosotros nos aprovechamos de unas materias primas y de unos recursos a un precio que no es el correcto, a situaciones que son más naturales. La sequía, que está ahora mismo asolando buena parte del continente africano, está provocando una gran migración hacia zonas más fructíferas del continente o hacia países de Europa. Partono ingannati dai trafficanti senza scrupoli. Vengono poi venduti come merce di scambio. Vengono sequestrati, imprigionati, sfruttati, resi schiavi. Vengono umiliati, torturati, violentati. E tanti muoiono senza arrivare mai alla meta. Una política que tendría que ser mejorada seguramente por parte de la Unión Europea en nuestro caso, donde la ayuda no tendría que ir orientada a frenar la entrada de los migrantes, cuanto a promover en los países de origen, o concretamente en Marruecos, la formación de personas que, bien capacitadas intelectual o a nivel de trabajo manual, serían incluso muy productivas en España, donde tenemos una crisis importantísima de natalidad. Entonces, cuidar todos estos elementos aminoraría el flujo de migrantes y permitiría que la migración sea un derecho. Pues la respuesta yo creo que es buena, pero insuficiente, claramente insuficiente. Insisto en que sería muy importante trabajar en los países de origen por crear condiciones que les permita a quienes no buscan la migración como un deseo, sino como una necesidad de supervivencia, que poder frenarla, y también, en el caso de España concretamente, evaluar que tenemos sectores productivos que necesitan mano de obra, tenemos una gran despoblación en buena parte de España, ¿por qué no propiciar que de otros países? Tenemos una enorme migración latinoamericana que debemos cuidar y animar, pero también de nuestros vecinos del sur, en Marruecos concretamente, donde hay miles y miles de migrantes intentando entrar, que pudieran entrar de una manera regular, con una formación que podía ser animada y sostenida desde España. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo como sociedad, que vengamos de una guerra y ya nos encontramos con otra? Porque habrá que arreglarse entre todos, que tenemos ya edad, vemos la evolución y se va notando que esto no va mejorando. Pues estamos locos. Porque está el mundo loco, hijo. Yo no entiendo exactamente lo que está pasando, es que no los entiendo. Los disparates que se están haciendo de esos bombardeos indiscriminados y tal, pues... La población, ¿qué culpa tiene? El padre de familia con los hijos y con los críos pequeños. ¿Cree que esto es una guerra de religiones o hay algo más? Ambas cosas. Siempre hay algo, hay intereses por medio. Los israelíes son judíos y los otros son musulmanes, pero es una guerra de que yo quiero este terreno y yo lo quiero también. No, eso no es religión, eso es terreno. Han anexionado a Israel terrenos que no eran suyos por aquello de la tierra prometida. Tiene tintes religiosos, por supuesto que sí. Ahora, que esta guerra no es de ahora, es de hace cientos de años. Para eso es necesario que no haya apoyo exterior y lo veo muy complicado. Es muy difícil. Yo no sé qué solución puede haber ahí, no lo sé. Que se pongan de acuerdo las grandes potencias. Una reunión de los dirigentes de diferentes países y que llegaran a un acuerdo. Creo que el aspecto religioso entra en la cuestión y puede acentuar e incentivar una realidad de violencia que es previa.
Yo creo que la guerra no tiene ese origen, ni mucho menos. Ahí hay pues una serie de cuestiones de carácter político que arrancan en el futuro o en el pasado inmediato, pues desde la erección del Estado de Israel, donde las cosas quizá no se hicieron adecuadamente. Y yo creo que había que trabajar en esa tesis, que por otra parte es un mandato de las Naciones Unidas, que es también la postura que defiende la Santa Sede, llegar a los dos estados con un reconocimiento pleno, la ciudad de Jerusalén, que fue una ciudad libre de alguna manera como símbolo de las tres grandes religiones, y se estarían dando pasos, pues yo creo que efectivos, hacia un crecimiento de la paz. Pero yo no creo que la guerra tenga ni mucho menos un carácter religioso, porque pues en otros países como Marruecos estamos coincidiendo, judíos muy pocos, pero cristianos y marroquíes pues con mucha normalidad, con mucha serenidad, y percibimos la guerra pues desde el drama humano y no se menciona el motivo religioso. Sí que hay un motivo efectivamente, digamos que étnico de alguna manera, judíos, palestinos, pero no por el motivo religioso, al menos como entiendo yo. Yo diría que la paz es fruto del entendimiento, de la comprensión, de la convivencia. ¿Qué podemos hacer? Pues no perdernos en demasiadas globalizaciones y planteamientos teóricos, sino en el día a día. Nosotros entendemos allí en Marruecos al menos que el camino adecuado es la convivencia cotidiana. Somos una minoría en medio de una gran mayoría musulmana, pues ver cómo, no ver como estamos haciendo, conviviendo, compartiendo en el día a día, desde cuando vas a comprar el pan, te relacionas con los trabajadores. Es decir, un respeto exquisito que lleva a poner al otro en su lugar, hijo de Dios, adorador de Dios también, como un pueblo profundamente creyente, y ahí podemos caminar juntos. A partir de ahí ir subiendo escalones, es decir, en la medida en que nuestra convivencia tiene fuerza, tiene peso, también las instituciones públicas, políticas, responden a lo que es de alguna manera el ambiente social, y podremos construir desde ahí, pero desde lo bajo, una paz que encuentra su asiento fundamental en la convivencia o es inútil, no se hace desde arriba por decreto. Desde el lugar donde nació la paz, Belén, la parroquia latina de Santa Catalina, respondió también a la invitación del patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, dedicando el martes 17 de octubre a una jornada de ayuno y oración por la paz. He venido hoy aquí para orar por los niños de Gaza y los acontecimientos que están afectando a esa región. Como vemos en la televisión, las casas son bombardeadas y la gente pierde a sus seres queridos. Oramos por la paz mundial. Espero que esta guerra, todo este derramamiento de sangre y violencia que presenciamos todos los días, termine pronto. Asistimos a escenas realmente terribles. Nadie puede soportar toda esta destrucción, este dolor y los asesinatos verdaderamente atroces y horribles. Oramos por la paz, el alivio del dolor y la curación de todos los heridos y que sufren. Han llamado y han dicho, salid de la parroquia e id al sur. Pero ¿a dónde deberíamos ir? ¿Y cómo podemos llegar allí? Además de los feligreses de la Iglesia, están nuestros niños con discapacidades, que son acogidos por las monjas de la Madre Teresa. También hay familias y personas mayores que no pueden desplazarse. Entonces, ¿cómo podemos irnos? Con Jesús nos sentimos verdaderamente seguros.
alumnos, profesores, miembros de la comunidad universitaria, todos unidos por la paz. En el monasterio de los Jerónimos de la UCAM se ha celebrado una misa por la paz y la reconciliación en Tierra Santa. El ser humano es, cuando está dominado por el mal, pues hace el mal. Se vuelve a lo más inhumano, o sea, lo que nos acerca más a los animales, la agresividad, la acción-reacción, el ojo por ojo, algo que en el cristianismo está superado. Un momento de oración en comunión con toda la Iglesia Universal y siguiendo las orientaciones del Patriarca Latino de Jerusalén para pedir que cese la escalada de odio y la guerra. Pon la otra mejilla, busca el bien común, todos esos grandes principios que han dado sentido y valor a Europa. Cuando el ser humano pierde su importancia, porque se ha olvidado de Dios, aparece esto, que el ser humano se animaliza y vuelve a las conductas más primarias, ¿no? Responde así la UCAM también a la llamada del Papa Francisco, que el domingo instó a los fieles a orar por el fin de la guerra. Siempre, en todas las causas nobles, siempre ha habido un momento para reunirnos en oración como comunidad universitaria. Hemos sido solidarios siempre que ha sido preciso, cuando se nos ha solicitado ayuda y cuando no se nos ha solicitado ayuda. La UCAM ha estado haciendo valer su espíritu cristiano. Una vez finalizada la Eucaristía, en el templo del monasterio de los Jerónimos se ha expuesto el Santísimo y se ha rezado el Santo Rosario. Prometo, Señor, vivir y transmitir el Evangelio con el sacrificio de mi vida y de mi fama, fiel al mayor testimonio de amor, morir por ti. Representan a la realidad eclesial de vida consagrada de las misioneras y misioneros identes, nombre que da sentido a su carisma. Porque identes viene de ir y predicar el Evangelio. Entonces identes somos esos misioneros que vamos predicando el Evangelio a toda la gente en tiempos de hoy. Cuando el Papa Francisco habla tanto de Iglesia en salida, pues nosotros el corazón se nos mueve, porque esto es lo que nos enseñó nuestro fundador. En el momento mismo de nacer, tuve la visión del Padre. Una visión incompleta, incoada por la visión del Padre, que me dio un beso cuando se dice fiat, hágase, es con la palabra, ¿no? Pues sentí ese beso en el espíritu, que no se me marcha nunca, porque me dejó grabada la conciencia filial de él. Fernando Rielo, del que este año se celebra su centenario. Nace en Madrid en 1923 y siendo un joven laico y estando en ese momento en Canarias por su vida profesional, funda el Instituto ID, Misioneras y Misioneros Idente, en el año 59. Fue entonces cuando comenzó una importante misión, la de vivir y transmitir el Evangelio. Lo hacemos vida y con una aspiración muy clara, ¿no? Que es alcanzar la unión con Dios en este mundo. Y entre los principales destinatarios de su mensaje están los jóvenes. Aquellos que un día, más tarde o más temprano, y esto hoy lo estamos viviendo, han perdido su fe, ¿no? Rápidamente se extendió la fundación por toda la península. Las vocaciones, fundamentalmente de jóvenes universitarios, crecían y se abrían nuevos horizontes. Por eso aquí en la UCAM nuestras misioneras y misioneros pues promueven el Motus Christi, que es el retiro espiritual. Pero hay otro colectivo que preocupa y ocupa al carisma idente. Los intelectuales. Habría que recordar que el Papa de Fernando Rielo fue Juan XXIII y Pablo VI. Pablo VI
tenía también esta misma preocupación, que la cultura se llene de los valores cristianos. Mantenía una gran correspondencia con escritores, profesores, poetas, miembros de la Iglesia, y recibía constantes invitaciones para participar en eventos culturales. Su prestigio a nivel intelectual había ido creciendo y obtenía reconocimientos y distinciones, aunque ciertamente jamás le interesaron las glorias de este mundo. Bueno, la razón principal del instituto es el estudio de la teología y de la teología franciscana, de un modo especial. El centro no es solamente el centro de Murcia, sino que es el centro de la orden franciscana en España y Portugal. Además tiene la importancia de no solamente la formación teológica, sino sobre todo en la idea de la relación con la Universidad de Murcia, en este caso, a la hora de los másteres oficiales que tenemos con ellas y que facilitan pues, el estudio de la teología dentro de la universidad pública y después la cuestión del cuidado y atención a la familia, que es una de las grandes tareas que tenemos aquí. Dentro de lo que aquí estamos celebrando este año de los 800 años de la aprobación de la regla de la Orden Franciscana, que es el documento jurídico de fundación de la Orden, y pues tratamos de crear una jornada de teología donde se atienda verdaderamente a esta relación franciscana y a esta reflexión teológica sobre el franciscanismo. Y luego potenciar ese trabajo en la familia, potenciar que la teología siga siendo un motor de diálogo y sobre todo que haya una comunión entre los diversos estamentos de la Iglesia, el laicado, la vida religiosa y el sacerdocio, y eso es importantísimo. Por eso la relación con la diócesis es una relación fluida y es necesaria en estos ámbitos, en este ámbito. Pues mira, yo siempre me vi como madre, siempre. La verdad es que creo que es algo que mi corazón, consciente o inconscientemente, ha sentido siempre, una llamada a ser madre. A partir de la sugerencia de una religiosa, el realizador Jesús García se lanza a hacer un documental para dar voz a las madres, un proyecto que después de 3 años ahora ve la luz en cines. Nosotros hemos hecho el documental prácticamente sin guión, íbamos grabando con mucha naturalidad lo que nos quisieran contar ellas, de su día a día, de sus problemas, de sus alegrías, y al final han quedado unos testimonios muy bonitos y muy intensos. Me llamo Blanca. Me llamo Beatriz. Pues yo soy Olats. Testimonios de chicas normales que hablan con valentía de su día a día como madres, compartiendo sus alegrías y también sus retos de cada día. Para una madre que ha decidido tener más de 2 hijos, que tiene 3, 4, 5, 6 hijos, cosas como coger un taxi, reservar en un restaurante o una habitación de hotel supone un reto. Y yo no sé cómo hemos llegado a este punto que una cosa tan normal como coger un taxi con tus hijos suponga un reto. Para mí sería una mentira intentar ser madre y que no se note. Si yo no hubiera tenido 4 hijos, ¿tendría otro cuerpo? Sí. Pero es que no es algo que sea necesario para vivir. Que a mí me encantan los ganchitos, los donuts, ¿no? Entonces, como mejor para que mis hijos no me vean comer chocolate, ganchitos todo el tiempo. A mí me sanchan las caderas porque tengo hijos. Te vas aceptando como tú de verdad eres. Pues esta es mi carrocería y con esta carrocería haremos lo que podamos. Una decisión por la que pasan millones de madres en todo el mundo y que en muchas ocasiones, como cuentan las protagonistas de la película, conlleva dificultades, pero también una mirada nueva sobre la imagen y el propio cuerpo. Tengo estrías porque he tenido 4 hijos y es como mi señal de guerra de sí, he gestado 4 hijos y tengo 4 hijos, o sea, estoy orgullosa de ello. Y tú te quieres como eres de verdad, no como la imagen que tú tenías de ti. Eso me importaba antes, porque solo vivía para mí. Porque luego lo que tú recibes a cambio de lo que del cuerpo se te va es que no tiene manera de poder compararse, ¿no? Y ya no vivo para mí, vivo para 7 personas. El papel de la madre en la casa es fundamental, es imprescindible. Yo hubo una época en la que me costó desapegarme del tema del trabajo, pero me he dado cuenta de que la vida de un niño puede cambiar de una tarde a otra y la presencia de la madre
es fundamental ahí, porque es la que lo ve. La madre tiene un sexto sentido en el que detecta qué está pasando en esa cabecita. Y para eso hay que estar físicamente. La madre es la que se da cuenta de en qué momento ha cambiado algo, qué necesidad puede tener uno. O sea, hay algo en el estar presente que hace que las cosas funcionen. Tiene un plus, ¿no? Esto es como el sentido arácnido. Pues en la madre hay un sentido arácnido, o como lo quieras llamar, que ve más allá de lo que realmente está viendo. O sea, las madres tienen un sexto sentido a que los padres no llegamos, ¿no? Yo siempre digo que yo he tenido la suerte de pasar de estar presente en el paritorio en los 5 nacimientos de mis 5 hijos. Y yo creo que los padres empezamos a ser padres un poco en ese momento, cuando ya tenemos el bebé en brazos y tomamos conciencia de que hay una vida que sacar adelante, que cuidar y que educar, ¿no? Pero las madres no, las madres empiezan a ser madres a la mañana siguiente, ¿no? De haberse quedado embarazadas, sin tener la certeza todavía o la confirmación, pero las madres ya empiezan a darse cuenta de que hay algo y empiezan a pensar, a medir y a cuidarse de otra manera, sabiendo que no se están cuidando a ellas, sino que están cuidando de una criatura que está creciendo dentro de ellas. Tú empiezas a notar las contracciones fuertes, que ahí es cuando tú tienes que empujar para que el bebé salga. Tal y como está el mundo, no es responsable de tener tantos hijos. ¿Y por qué? Madres fuertes, inconformistas, presentes en la vida de los otros y capaces de conocer lo que sienten los hijos con una simple mirada. Claro que tener hijos contamina. A lo mejor solucionan tu pensión. Madres fuertes e inconformistas. Ese es el mensaje de esta película que nos habla de miradas y humanidad. Queremos despedirnos hoy con la canción Prayer of the Mothers, la oración de las madres. Está interpretada por mujeres en hebreo y árabe con el propósito de dar voz a un movimiento de madres cristianas, judías y palestinas que surgió en el verano de 2014 para llevar a cabo una marcha pacífica y solicitar un cambio de perspectiva en la convivencia entre judíos y palestinos. Les dejamos con esta emotiva canción. بين الأرض والسماء ناس كتير بعيشوا سوا ما تخافوا تحلموا بالسلام والأمان متى يمسوا خمات بخار ושבתי מגלותי, יפתחו